nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos continuamos nuestra meditación sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo en su agonía. Eso sería la segunda parte. Entonces hemos visto nuestro Señor reza varias veces, se puso de rodilla, cayó a tierra, se postró, dice el Evangelio, se dejó caer con la cara contra el suelo, empezó a rezar: Padre, Padre, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, este sufrimiento, sin embargo, que tu voluntad se haga. Hemos dicho también que sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito si la propia voluntad está conforme con la de Dios. Al contrario, aumenta el mérito. Entonces uno pide, y aparte de mí este cáliz, este sufrimiento, problema, dificultad, sin embargo, que voluntad se haga. Ahora cuidado, frente a la tentación al pecado, Dios no quiere. Cuidado, Dios no quiere el pecado de nadie. Es decir, que Dios no quiere que nadie caiga en pecado. Entonces, ahí la palabra de Cristo se averigua: todo lo que pedirán en mi nombre, lo haré. ¿Y qué podemos pedir en nombre de Cristo? Jesús, que bien lo que corresponde al nombre, Jesús, Dios Salvador. Entonces, todo lo que yo pido para mi salvación, a mi Dios Salvador, hecho hombre Jesucristo, esto sí lo recibo, y Dios no quiere que yo peque. Hay pruebas, porque hay una enfermedad, es posible que Dios lo permita o lo quiera incluso. ¿Por qué? Porque hay gente que sin enfermedad serían perdidos. Estarían en pecado, hubieran ido donde no, y al regresar a una discoteca, borracho, drogadicto, no sé qué, se acceden, muere, va al infierno. Entonces Dios permite esta enfermedad para su bien. Una crisis económica puede ser. Una persona dice: Padre, Señor, ayúdame a trabajar mucho y ser millonario. Ok, si usted se hace millonario y mañana te hinchas de orgullo y de vicios y pecados y vas al infierno, ¿qué ganaste? Todo el dinero del mundo no vale un gramo de gracia de santidad. Entonces, todo lo que es acerca de nuestra salvación, esto es absoluto. Pedid y recibiréis. Todo lo que es cosas materiales, salud, éxito, material, etc. Si conviene, Dios lo hará también. Si conviene. Si no conviene, no. Leí en la vida de los santos que había un señor bastante buen hombre, trabajador, etcétera, un santo monje rezó mucho por él para que triunfara un poco en su vida económica. Finalmente triunfó y después ni saludaba, se era tan echando de orgullo que ya no. Entonces, Señor, me equivoco, dije el santo, me equivoqué, por favor que estemos se salve, porque hizo un fracaso, una cosa, y perdió todo lo que tenía, llegó a su estado de pobreza y finalmente de humildad también. Entonces, sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito si nuestra voluntad es conforme con la de Dios. Bien. Hemos también dicho que nuestro Señor nos da el ejemplo. Él, que es inocente, Cordero de Dios, carga con nuestros pecados, como nuestro fiador sufre todo esto. En cambio, nosotros, que por nuestra culpa merecemos cualquier castigo, no miramos qué pedimos, ni el motivo, ni tenemos en cuenta lo inoportuno que somos. Exigimos con imperio, y ahora con la falsificación del Evangelio en las sectas, ellos piensan que todo lo que piden de una manera absoluta, sea lo que sea, tiene que pasar. No, pedid y recibiréis, sí, pero siempre y cuando que sea bien para nuestra alma, para nuestra salvación, y no para nuestra condenación. Ahora veamos qué pasó después de estas oraciones fervientes y constantes. Y bien, nuestro Señor va a tener sudor de sangre en Getsemaní. Era grande la tristeza del Señor en esa tercera oración, tanto que San Lucas la llama agonía. Agonía quiere decir lucha, y lucha contra la muerte, viene del griego, agón. Pelea, lucha, porque Cristo peleaba y luchaba dentro de sí. Por un lado estaba su natural rechazo al dolor, que imaginaba terrible ante su inminente muerte, y por otro lado estaba su voluntad de obedecer al mandato de su Padre. Entonces, hay dos cosas. De un lado no quiere, de otro lado quiere. Pero la punta final de su alma quiere.
Señor, que tu voluntad se haga. Su espíritu fuerte, dispuesto a morir, peleaba contra su carne. Interesante esto. Su espíritu fuerte y dispuesto a morir, peleaba contra su carne y la animaba a que aceptase la muerte y obedeciera la orden de Dios. Que hermanos, nosotros también en los problemas, dificultades, tentaciones, tratemos de que el espíritu sea más fuerte que la carne. En esta lucha, esta agonía, dice San Lucas 22:43, que el Señor hizo más fervorosa y más larga su oración. Entonces, si la tentación persevera, perseveremos también. En esta angustia se violentó a sí mismo con tanta fuerza que algunas venas se rompieron y salieron a través de los poros de la piel gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Entonces hizo un esfuerzo tan grande que hay gotas de sangre que salen. No sudó sangre por miedo, sino por la fuerza que puso en vencerlo, por la enorme fuerza que tuvo que hacerse a sí mismo para obedecer a Dios y cumplir la voluntad del Padre y hacer este acto heroico por el cual se encarnó. ¿Por qué se encarnó? Para nuestra salvación. ¿Por qué va a morir? Por nuestra salvación. Cuanto más crecía el sufrimiento, más insistía en su oración. Eso también para nosotros es muy importante. Mientras más estamos tentados, más debemos insistir en la oración. Si la tentación insiste, nosotros debemos insistir en la oración. ¿Y qué pasa? Ganamos. Cada vez que decimos lejos de mi tentación, ganamos. Tanto más crecía el sufrimiento, más insistía en su oración, suplicando al Padre Eterno que le evitase beber aquel trago tan amargo de dolor, pero que se hiciese siempre su voluntad. Todos los ángeles del cielo estarían absortos y admirados al ver al Hijo de Dios agonizante en su humanidad, que por 3 veces suplicaba al Padre Eterno le perdonase la vida y le evitase una muerte tan llena de dolor y de vergüenza. No olviden, una persona que muere, que está castigado por sus culpas, lo merece, pero Cristo no tiene una culpa. Y Cristo es fiador, pero allí pierde su honor a los ojos de los hombres. Todo el populacho de Jerusalén pensaba que Cristo era el culpable. Lo calumniaron tanto, y él es inocente. Tremendo. Todos los ángeles esperarían el resultado de aquella petición por ver si moriría o no, por ver si la espada ya sobre la cabeza del Señor volviera la vaina sin sangre, como antiguamente hizo Abraham con su hijo Isaac. Pero Dios hizo saber a los espíritus del cielo que su voluntad era que el Hijo muriese para salvar millones y millones, miles de millones de almas quizás, que aceptaba su oración en la que le decía que ejecutase su voluntad sin mirar su deseo. Así dijo el Padre Dios, se cumpliría su justicia y su misericordia. Sería saldada la deuda por los pecados cometidos y vendría la salvación a todo el mundo. Todos los ángeles adoraron a su majestad divina, conocieron un nuevo aspecto de la infinita sabiduría e incomprensible bondad de Dios. Entonces, queridos hermanos, Dios, por ser Dios, puede perdonar, claro, pero exigió reparación. ¿Y por qué exigió reparación? Y en la cruz, y para que mirásemos nosotros lo grave que es el pecado. Si, por ejemplo, al hacer una fechoría nos cortase una pierna, uno pensaría 3 veces, ¿no?, de hacer esto. Si al hacer un pecado, una cosa, nos se cortan la lengua o ponchan los ojos, cuidado. Entonces, Dios exigió reparación. En sí no era necesario que Cristo sufriera tanto morir en la cruz. Una gota de sangre podía perdonar los pecados, por ser sangre de Dios hecho hombre. Sin embargo, padeció todo eso para mostrarnos lo grave que es el pecado y también su grande caridad. Noten esto,
para protegerse. La oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. La oración humilde y perseverante. El que perseverará hasta el fin se salvará. La oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. Si no cambió la decisión tomada antes de los siglos de que Jesús muriese, no cambió esto, pero envió Dios un ángel para que le consolase. San Lucas 22, 43. No sabemos con qué razones le podría consolar, pues el Señor sabía todo lo que el ángel podía decirle. El ángel no podría darle un consuelo mejor que el que había dado el mismo Jesús poco antes a sus apóstoles. Jesús escuchó humildemente del ángel lo que él sabía y le consoló, porque no importa saber las razones, lo que importa es sentirse querido. Tiene alguien a su lado y los apóstoles duermen. En esto nos enseña el Señor que debemos ser humildes y buscar consuelo en los demás cuando estamos tristes, aunque el que nos intenta consolar sea más ignorante que nosotros. Entonces, cuando estamos tristes, tenemos que buscar ayuda. Claro, con gente que puede ayudarnos y no impulsarnos al pecado, ¿no? Terminada la oración, se levantó el Señor del suelo. A pesar de haber sido avisados 2 veces, los apóstoles estaban de nuevo dormidos, de puro cansancio y tristeza. El Señor les despertó con una triste ironía: dormid ahora, descansad, como si fuera el momento. Ay, Pedro, como si dijera: bien, buen sitio y buen momento habéis elegido para dormir, en la tierra y con los enemigos ya a la puerta para prenderme. Dormid, descansad si podéis. Os había pedido que rezarais y que estuvierais despiertos conmigo, pero ahora por mí podéis ya dormir. De todos modos, no podréis ahora nada. Y luego, como no se despertaban ni se movían del suelo, les gritó: venga, basta ya de dormir, fuera de ese sueño. En San Marcos 14, 41. Ya no hay tiempo para dormir, ha llegado el momento en que voy a ser apresado por los enemigos. Miren, Pedro duerme, los apóstoles duermen, Judas no duerme. Hoy los que destruyen la iglesia de Cristo, la fe de Cristo, la iglesia verdadera, trabajan, pero de veras de una manera muy abnegada y muy valiente. Los católicos dormimos, los cruzamos los brazos, nos hemos hecho tan mundanos y tibios que con tal que no nos maten estamos contentos. Y los demás trabajan. ¿Cuánto tiempo consagran los de las sectas a difundir su religión? ¿Cuánto dinero gastan? ¿Cuánto diezmos dan? ¿Cuánto hacen? Y para sembrar, imprimir Biblias falsificadas. Un día hablando con un mormón dijo: ¿entonces estoy perdiendo ese tiempo? Sí, Señor, estás perdiendo tu tiempo y intoxicando la gente. Mire, Judas no duerme, pero Pedro duerme. Mire, si decimos a los católicos, por ejemplo, no solamente escuchar misa el domingo, sino la semana hacer un esfuerzo, no puedo. Y van a ver las sectas cuántas horas pasan por semana, cuántas juntas tienen, cuánto trabajo hacen, cuánta formación reciben. Y por eso me decía un amigo ex protestante regresado católico, decía: un mal católico será buen protestante. Un buen protestante será buen católico después, al convertirse otra vez. Bien. Entonces aquí Judas no duerme, Pedro duerme. Sintió el Salvador aquella injuria de su apóstol Judas que lo vendía. Le dolía la maldad de todos aquellos que venían a prenderle, pero más la de su amigo y compañero Judas, uno de los 12. Su amigo Judas le había vendido por poca cosa lo que le quisieron dar. ¿Qué dijo el tonto Judas? ¿Qué me queréis dar? Y os lo entregaré. En Mateo 26, 15. Mire, le dieron precio de un esclavo. Y con lo que le dieron se conformó
y no hubo necesidad de ajustar el precio ni tratar más el asunto. Entonces, no valora quién es Cristo. Judas, si hubiera sido inteligente, hubiera pedido 10,000 millones. Vamos a ver si iban a soltar esto. Pero dieron 30 monedas. El Señor no quiso ya disimular el daño que le hacía esa injuria de Judas. Por eso dijo a los apóstoles: ¿qué? ¿Seguís durmiendo? Pues el que me vende está ya muy cerca, y no está durmiendo, ni ha perdido el tiempo. Venga, levantaos, ya vamos, salgamos al encuentro de los que vienen a buscarme. Que los hermanos apliquemos lo de Judas a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces podemos caer en una nadería, una tontería de pecado que no vale nada? Que no vale nada. Cuidado, ponemos la sangre de Cristo, nuestra salvación, nuestra dicha eterna, el honor de Dios, de nuestro bautismo, de nuestra de sello espiritual, nuestra alma de Cristo, para una cosita, de los sentidos como un animal. No, cuidado. Eso también da pena al Señor. En este comportamiento del Señor podemos advertir dos cosas: que la oración siempre da buenos resultados y nunca sale vacía de la presencia de Dios, porque aunque no se consiga consuelo, como el Señor apenas lo tuvo, sin embargo, se saca fortaleza para vencer cualquier dificultad y tentación. Entonces, cuando rezamos, cuando estamos en dificultades, aunque no recibamos lo que pedimos en ese momento, nunca la oración regresa con las manos vacías de la presencia de Dios. De la oración sacamos fuerza para perseverar y para vencer cualquier dificultad o tentación. Noten eso, importante. Con la oración sacamos fuerza para vencer cualquier dificultad o tentación. Y si la tentación sigue, sigamos rezando más. ¿Qué dice Santo Ignacio en sus ejercicios espirituales? Dice, en el momento de la tentación, de tentación, desánimo, desolación, y bien, insistir más en la oración, ayuno, penitencia, insistir más. Hacer lo contrario, pero continuar. Entonces, la segunda cosa es que si bien es necesario descubrir a Dios en nuestra tristeza y abrir del todo el corazón, como lo hizo el Señor, como lo hacía David cuando decía: derramo ante Él mi plegaria y expongo ante Él mi angustia. Salmo 141:3. Sin embargo, ante la dificultad es necesario demostrar valentía y hacer frente a los que nos persiguen. Entonces, no solamente rezar, sino también ante la dificultad ser valiente y hacer frente a los que nos persiguen. Entonces, nuestro Señor, queridos hermanos, nos da el ejemplo. Él pasó por la agonía, como acabamos de ver. Él pasó por... nadie de nosotros fue tan tentado, digamos, como nuestro Señor. Él sabe que va a sufrir, Él sabe que va a estar traicionado, Él sabe que va a ser acusado, que va a ser tachado de blasfemo, Él siendo la verdad y santidad misma. Él sabe que van a preferir a un vulgar ladrón, asesino, homicida, Barabás a Él. Él sabe que los jueces, al menos los jueces de los sumos sacerdotes, todo el Sanedrín, injustamente va a condenarlo con falsos testigos. Él que fue el benefactor de la nación, y bien sabe que va a ser rechazado. Y finalmente, un dolor más. Pedro, por no haber rezado, ¿qué va a pasar con él esa noche? La madrugada del jueves del Viernes Santo. Y bien, niega. 3 veces. Jura que no lo conoce. Tremendo. ¿Y por qué Pedro cayó tan bajo? Por no haber rezado. Orad y velad para no entrar en tentación. El espíritu es pronto, la carne es flaca, pero debemos dominar la carne. Veamos ahora unas palabras de nuestro Señor para nuestro bien espiritual, personal.
acerca de la oración. Es necesario rezar siempre. San Lucas 18:1. Es menester rezar siempre, cada día. Esto dice el Señor. Velad y orad para no entrar en tentación. San Mateo 26:41. Y dice algo muy hermoso. Pedid y se os será dado. San Mateo 7:7. Entonces, estas palabras, orad, pedid, expresan una obligación. El que pide recibe, el que no pide no recibe. Por eso nunca deja la oración, pase lo que pase. Pero padre, caí en pecado. Siga rezando, hijo. Caíste en un pozo profundo, te rompiste la columna, ¿quedas tranquilo ahí? No. He leído en un libro, había un poeta italiano, incrédulo, perdido. No incrédulo, pero perdido más bien. Que hacía canciones doble sentido y licenciosos, todo esto. Y un día fue al cementerio, no sé por qué, y sin darse cuenta, se cayó en una fosa, en una tumba. Caminó y se cayó ahí dentro. Y a esto le transformó la vida. ¿Qué vio? Huesos, calaveras, cráneos, quizás unos ratones. Y profundo. Dios mío, ¿qué hago ahora? No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. Y empezó a rezar, prometiendo a la Virgencita, Madre, sí, usted me ayuda. Yo sé que ofendí a Jesús, no me atrevo ni a hablarle, pero si usted me ayuda a salir de aquí, prometo nunca más redactar ninguna canción mala. Todo mi arte será al servicio tuyo y de tu Hijo y de su Santa Iglesia. Y empezó a gritar, unas personas pasaban por ahí, finalmente estuvieron comiendo, no soy yo fulano, por favor acérquense, no hay. Pues se acercaron, lo sacaron de ahí y transformó totalmente la vida de este hombre. Entonces, cuando uno cae, aunque caiga en problemas, no deja la oración, gritar más. El demonio tiene esta arte de impulsar el pecado y después de impulsar el pecado, de decir, se acabó, para ti no hay salvación. Es falso. Justos y pecadores debemos rezar. Justos para perseverar, recibir la ayuda necesaria, y pecadores para salir del pecado, obtener la gracia de la conversión. Eso se llama gracias actuales. Las gracias actuales es como mandar refuerzos frescos, policías, soldados al frente para reforzar. ¿Qué dice Santo Tomás acerca de este asunto de la oración? Bien, Santo Tomás dice, de Aquino, el gran teólogo, dice: todas las gracias, ayudas, luces, misericordias que el Señor ha determinado en sus consejos eternos otorgar al hombre, no quiere dárselas sino por medio de la oración. No puede ser más claro. Todas las ayudas, gracias, misericordias que Dios quiere dar al hombre, bien los da al que reza. Por eso, nunca dejar la oración, Sin el auxilio de la oración, no podemos conseguir la salvación eterna. Sin la oración, no. Claro, la oración debe también ser atenta, ¿no? Debe ser devota, debe ser ordenada, debe ser perseverante, debe ser humilde. A una vez pedí, no recibí, me sigo pidiendo. ¿Cuántos años Santa Mónica tuvo que esperar? Muchos años, casi 18. Tuvo que esperar la conversión de Agustín. Si al cabo de 6 meses ya basta, este muchacho no hay nada que hacer, bien se hubiera perdido, ¿no? Nadie hubiera sabido ni de ella ni de él. Perseveró. Terminamos con algo consolador para nosotros. Los frutos de la oración. ¿Qué frutos hagamos al rezar? Además de todo lo que acabo de decir, ¿no? Y bien, la oración lava los pecados. ¡Ay, caray! Lava los pecados. El que reza, pide, suplica, finalmente va a confesarse.
Si no hubiera rezado, no hubiera comenzado. Y también lava los pecados veniales, eso sí. Rechaza las tentaciones, como un escudo, rechaza las tentaciones, consuela a los débiles, alegra a los fuertes, guía a los que viajan, apacigua las tempestades, alimenta a los pobres, dirige a los ricos, alienta a los que se desaniman. Santiago lo dice en la Biblia, alguien está triste, que rece, está alegre, que cante salmos, oraciones. Levanta a los que caen, la oración levanta a los que caen, sostiene a los que mantienen derecho. La oración es la muralla, la defensa de la fe, nuestro armamento contra el enemigo que nos amenaza por todos lados. Por eso, en el tiempo católico, había monasterios, había conventos, y era un honor para las comunidades católicas de hacer conventos y monasterios. En la vida de Santa Teresa de Ávila se le mandó unas pocas monjas a una ciudad y hubo un alboroto total de toda la ciudad contra ese convento. Un hombre sensato dijo, por favor escúchenme, ¿qué daño van a hacer ustedes unas 3 pobres religiosas que están rezando en su convento? Y ahí la gente se dio cuenta que finalmente era una tontería lo que estaban haciendo. ¿Y quién impulsaba al alboroto? El demonio. Por eso el demonio nos engaña. Rezaré después. Voy a rezar rápido para tener tiempo. El tiempo que pasamos en la oración no es tiempo perdido. Es bueno saber esto. La oración es el armamento contra el enemigo que nos amenaza por todas partes. Ahora debemos rezar para nosotros, sí, también para los demás. Para los justos, para que perseveren, para que no caigan. Los pecadores, para que se levanten. Y los difuntos, para que salgan del purgatorio. San Juan Crisóstomo dice, no hay cosa que no haga crecer en virtud como la frecuente oración y el tratar y conversar a menudo con Dios, porque con esto se viene a hacer el corazón del hombre generoso, menospreciador de las cosas del mundo, y a levantarse sobre todas ellas y unirse a Dios, a hacerse espiritual y santo. Entonces, no hay cosa que haga crecer más en la virtud como la oración. Les aconsejo, si no lo han hecho o si no lo tienen, tengan el libro de San Alfonso María de Ligorio, El gran medio de la oración. Ténganlo, léanlo, medítanlo, y si pueden, sacan copias o compran varias copias y denlo como caridad a los demás, pero mostrándoles al menos el índice para que lo valoricen. ¿Sí? La oración transforma el hombre, que a los ciegos ilumina, a los débiles fortifica, a los pecadores hace santos. En la oración se purifica el alma de los pecados, se apacienta la caridad, se certifica la fe, se fortalece la esperanza. En ella se descubre la verdad, se vence la tentación, huye la tristeza. Por ella se repara la virtud enflaquecida, se despide la tibieza, se consume el orín de los vicios y no faltan centellas vivas de deseo del cielo, entre los cuales arde la llama del divino amor. Todo eso lo dicen los santos queridos hermanos. Entonces, oración, 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 no hay de otra, no hay de otra. Si queremos crecer en virtud, bien, oración. Por ejemplo, si usted quiere cargar su teléfono, ¿sí? Lo deja ahí solamente 3 minutos. Ok, ¿cuánto tiempo? ¿Qué cargó? Un poquito. O lo deja, no sé, media hora, una hora y media, no sé, depende. Pero carga. Lo mismo esto. Pero cuidado, cuando se trata de rezar, cuando se trata de meditar, cuando se trata de leer cosas buenas, religiosas, ahí el demonio ve el peligro para él. Entonces este malvado va a tentarnos bajo 1000 formas diferentes para que no lo hagamos. Por ejemplo, se reza su rosario. Después, si finalmente llega después,
ya los ojos cargados de sueño, ya no rezas. Rézalo desde la mañana. Te levantas, te persignas, te pones de rodillas, rezas 3 Aves Marías de la perseverancia o abres el teléfono para ver qué hay. Cuidado. En la familia, cuando se trata de rezar, ¿qué hacemos? En la familia, ¿qué hacemos? Después, incluso pasa con los niños. Hijos, vamos al rosario, hace el sordo, hace el dormido, no viene. Y lo llaman 2, 3, 4 veces, finalmente no. Y finalmente papá se enoja, mamá interviene, se pelean y nadie reza. Lo mismo cuando se trata de ir a misa. Entonces, cuidado, el demonio interviene en ese momento. Si puede impedir que la familia reza, lo hará. Y ustedes saben que la familia que reza unida, permanece unida. Termino con las cualidades de la oración, solamente doy los títulos. La oración tiene 5 cualidades. ¿Cuáles son? Noten esto. Debe ser confiada. Debe ser recta, ordenada, devota y humilde y perseverante. Debe ser confiada. Quien pida con fe, sin ninguna vacilación, dice Santiago 1:6. Pedir con fe, pero con las condiciones que nos da nuestro Señor. Señor, que tu voluntad se haga. Yo pido eso, pero que tu voluntad se haga. Debe ser recta. Pedís y no recibís, porque pedís algo malo, dice Santiago otra vez, 4:3. No es lícito pedir en la oración, sino las cosas que es lícito desear, por lo que dice, no sabemos orar como es debido. Una persona no puede rezar para que logre un crimen. No, eso no se puede, no se puede. La oración debe ser ordenada como el deseo mismo. Busca el primer reino de Dios y su gloria, lo demás será dado por añadidura. La oración debe ser devota, porque la consistencia de la devoción es lo que hace que el sacrificio de la oración sea aceptable. En tu nombre alzaré mis manos, etc. La oración debe impulsarnos al amor de Dios y a la caridad. Finalmente, la oración debe ser humilde. Dios atendió las oraciones de los humildes. Oh Señor, ten piedad de este pecador, como decía el publicano. Siempre te he sido acepto la súplica de los humildes y mansos. Eso decía Judith 9:16. Y finalmente, la oración es realmente un remedio muy eficaz y útil contra los males. La oración es eficaz y útil para la obtención de todos los deseos rectos. La oración es útil porque nos convierte en familiares de Dios. Y por lo tanto, el que pide, recibe. El que no pide, no recibe. Concluyo con la palabra de nuestro Señor en San Lucas 11:9-10. Pues bien yo os digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Siempre y cuando que pedimos cosas rectas y ponen todo en la mano de Dios. Entonces nuestro Señor en esta agonía nos da el ejemplo: todo lo que pedirán en mi nombre lo haré. Padre, si posible, aleje de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga. El que pide con confianza y pone las cosas en manos de Dios no pierde nada. Si conviene, Dios lo hará. Y hemos dicho que la oración nunca regresa con las manos vacías. Si no recibimos lo que pedimos, podemos recibir algo mucho mejor para nuestra alma. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.